Buenas tardes. Soy Javier Mejino, soy presidente de Catalunya Suma. Me acompañan dos integrantes de la Junta de la entidad, Xavier Codorneo, Eva Higueras. También me acompaña evidentemente Juan José Mateos, que nos va a hacer luego la presentación de su libro. Tan solo hacer la presentación del acto. Este es un acto más que hace Catalunya Suma de su sede, esta flamante sede en el centro de Barcelona, que está a disposición de todos vosotros y que estáis invitados a todos los actos que hacemos. Intentamos mantener una cadencia más o menos de actos que de alguna manera pues reverdezcan el sentimiento de lo que nos une a todos nosotros, que son todo lo que tiene que ver con la defensa de los valores constitucionales y por encima de todo, como nexo de unión de todos los integrantes de la entidad, pues la defensa de la integridad de la nación española y la defensa patriótica de España aquí en Barcelona, Cataluña. Ese es el argumento base sobre el que se cimenta la unión de una serie de entidades, que es la que da forma a Catalunya Suma, España Catalán, Sociedad Cívica, Jusapol. Hay muchas entidades que están aquí integradas. Y tan solo agradeceros por vuestra presencia, porque esto demuestra que hay mucho interés por una noticia como es la de hoy, que presentamos un libro que tiene que ver con algo que es parte importante de nuestro ADN, ¿no? Yo considero que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil, les tenemos un cariño tremendo, estamos absolutamente necesitados de ellos. Tenemos una sensación siempre de proximidad hacia estos cuerpos de policía, y realmente pues que venga una persona a hablarnos de las tareas que lleva a cabo pues, la Guardia Civil y todo lo que tiene que ver con esa defensa de los valores que nosotros hacemos campaña, porque somos gente defensora del constitucionalismo y de la defensa de España, pues es una noticia importante. Y yo no voy a hablar de nuestro ponente, porque para eso ahora ceder el micrófono, pero quiero agradeceros vuestra presencia aquí. Vuelvo a invitaros a que vengáis siempre que esté a vuestra disponibilidad con un acto de estos. Y esta es vuestra casa, y muchísimas gracias por venir. Y voy a pasar el micro a Eva Higueras, secretaria de Catalunya Suma, para que nos hable de Juan José. Buenas tardes a todos. En primer lugar, reiterar lo que decía el presidente. Gracias porque estéis hoy aquí en Catalunya Suma con nosotros y en un acto tan importante como es el presentar un libro, que creo que es un libro valiente, como tú, muy valiente. Y mi misión ahora es presentaros al autor, señor Juan José Mateos. Juan José nació en Ciudad Rodrigo, Salamanca, el mismo año que yo, en el 72. Juan José fue miembro del GAR entre el año 1999 y el 2005. Recordad que el GAR es el antiguo grupo antiterrorista rural y actualmente es el grupo de acción rápida de la Guardia Civil. Allí participó en decenas de operaciones contra ETA, contra la banda terrorista ETA y de todo su entorno, además de combatir a todo crimen organizado. Lleva más de media vida viviendo en la comunidad autónoma vasca, Euskadi. A los 20 días de entrar en el servicio, fue víctima de un brutal atentado ocasionado por la ETA y por su entorno, en el aeropuerto de Reus, en Tarragona. Lo que le llevó a tener que ser intervenido en 3 ocasiones, y lo cual le dejó secuelas permanentes. A fecha de hoy esperemos que esté recuperado, pero psicológicamente imagino que se debe afectar para toda la vida. Es autor de Los verdugos voluntarios, del cual hay 2 tomos. El primero fue publicado en el año 2015 y el segundo se publicó con el subtítulo Los verdugos voluntarios, el testimonio de los héroes. Se publicó en el año 2018. A Juan José se le puede considerar el historiador oficioso del GAR, gracias a documentar los innumerables encuentros con decenas de compañeros de la unidad y explicar sus experiencias propias. Ha honrado a los caídos del GAR, recorriendo sus tumbas por toda España y acompañando a las familias, lo cual también es muy importante. Juan José utiliza y utilizará
parte de los beneficios de la publicación de sus libros para ayudar a los antiguos compañeros en situación más precaria y otros con fines totalmente benéficos. Es decir, como bien dice Juan José, todo con la lucha para que no se olvide nada. Paso la palabra a mi compañero señor Xavier Codorniu, que nos dará un enfoque de lo que fue ETA y cómo llegó a afectar a la sociedad española. Buenas tardes a todos. Yo soy Xavier Codorniu, miembro de la Junta de Catalunya Suma, y en esta ocasión lo que yo quiero es asumir un papel me autoarrogo el papel de representante del pueblo llano que está observando con tristeza, con una sensación de fatalista, el devenir de las cosas en nuestra España. Evidentemente, Juan José es el representante de los valientes que están prestando su cuerpo y su cara en la lucha contra lacras como es la de la ETA. Y por cierto, quiero aprovechar, Juan José, para hacerte una pregunta. En las múltiples entrevistas que te han hecho, una de las últimas, utilizas el término mafia cuando te refieres a la ETA. Me sorprende, puesto que la mafia la entendemos siempre como un negocio, algo que se refiere más al provecho económico que obtienen a través de la delincuencia de determinados sectores, mientras que creo yo que ETA la conceptuamos de otra manera distinta, no tanto por el provecho económico que pueda obtener, sino por el provecho, en todo caso, bueno, últimamente estamos viendo que incluso provecho electoral están obteniendo a través del actual presidente del gobierno, que les ha puesto alfombra roja. He hablado, y perdona, he dejado esa pregunta ahí en el aire para que la contestes en tu intervención ahora. No quiero tampoco explayarme demasiado porque quien tiene que hablar ahora es tú y después la gente, si a ti te parece bien que la gente te haga preguntas. Otra cosa que refleja el estado de indignación que tenemos, aparte del hecho de que Bildu esté ahora en el poder en España, igual que los separatistas catalanes, es el hecho de que acaba de iniciarse el transcurso del último año antes de que queden ya al margen de cualquier actuación legal el crimen del 11M en Madrid, los trenes que estallaron en Atocha y que tantísimo daño hicieron, y que evidentemente, aun sin ser un fenómeno propio de la ETA, sí es un ataque contra la población a la que me he atrevido a decir que represento aquí. Estamos indignados y queremos conocer cuál es el punto de vista de las fuerzas de seguridad ante semejante situación. Sois nuestra única esperanza, nuestra ilusión, valga el término, para intentar devolver otra vez la ilusión y las ganas de seguir haciendo cosas a 47 millones de personas que estamos expectantes. Nada más, lo dejo aquí y a partir de ahí te toca a ti. Buenas tardes. Ahora, si vayamos avanzando, voy a responder a todas las preguntas holgadamente, porque me las hacen muchas veces. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, por supuesto a Catalunya Suma, por España, y bueno, por darme voz en una plaza tan importante, desde luego. Perdón. Y bueno, pues muchas gracias a todos, al presidente, por tenerme en cuenta y por darme voz, que es importantísimo, y más ahora, que ya, bueno, se supone que no tenemos que tener miedo porque ya no nos enfrentamos a una amenaza letal como la que la mafia de la ETA en su entorno impuso. Bueno, Picoletos, que es de lo que vengo a hablar, aunque seguramente me disperse, ¿no?, con todo lo que ha sido estos más de 50 años de terrorismo de la ETA en su entorno, surge a raíz de escribir los dos primeros libros, mal escritos, muy mal escritos por mi parte, lógicamente luego ya me van corrigiendo en la editorial y compañeros y amigos. Y bueno, es un
un cúmulo, ¿no?, de lo que fue la lucha antiterrorista desde el punto de vista de una unidad de la que se ha hablado muy poco y que ha sido, si no fundamental, tuvo un peso muy importante en aquella lucha. Desde luego, yo siempre menciono Picoletos, la derrota de la ETA y bueno, la élite de la Guardia Civil, que ya es, el nombre ya es un poco hacer portada de un libro, ¿no? Porque es evidente que si no lo adornas, pues no llama la atención. Luego, lógicamente, eso lo tenéis que decir vosotros, lo que lo habéis leído. A mí es como mi hijo, ¿no? Mis libros son como hijos. Dos no los he hecho muy bien, y este parece ser que está muy bien hecho, ¿no? Entonces, la derrota de la élite de la Guardia Civil, que mucha gente por las redes me lo critica con toda la lógica del mundo, es una derrota policial. Es evidente que nos han derrotado prácticamente todo. Lo que pasa es que nos debemos de quedar con que hoy, aunque están en las instituciones, aunque son condicionantes, aunque manejan la política desde con muy pocos votos, que suele ocurrir en este país por desgracia, pues ya no tenemos que enterrar gente. Eso es una victoria de alguna manera. En la cual lo que era la mafia de la ETA, nos cuenta que recién fundada la ETA en el año 58, finalmente en el año 59, pues no se dedicaba todavía a extorsionar o a hacer una mafia como lo que en muy pocos años se transformó. Das cuenta que el mero hecho de la extorsión o el mero hecho de con el miedo hacer que toda la sociedad vasca, toda, hasta los suyos, se tuvieran que callar, no tuvieran ni opción a réplica ni los suyos, porque de los suyos también asesinaron, que se sepa, a 6 personas, a otras 2 no está documentado, tampoco está documentado los otros 370 asesinatos. Entonces es una mafia, alguien que mata, alguien que extorsiona, alguien que con un montón de actos, como explico en el libro, de diferentes maneras, arrincona a la sociedad, primero con un objetivo de lucha antifranquista que ha sido desmontado por los historiadores, y yo mismo lo quiero desmontar hoy y lo desmonto en el libro. Pues es evidente que es una mafia. El Daesh o el ISIS o el yihadismo, lo mismo no se puede considerar como una mafia, pero es un terrorismo puro y duro. Ni ese terrorismo tan cruel nos ha atacado como nos atacó la ETA en su entorno. Fue más impactante, desde luego, lo que ocurrió como mencionaba, en Madrid, el 11M, lo que ocurrió aquí en Cataluña años después, pero la ETA es un entorno. Y yo hablo de la ETA es un entorno porque fue decisivo, allí para implantarse fue decisivo ese entorno. Nos han hecho que sea muy doloroso. Han sido 50 años de constante amenaza y con titulares muy tristes. Partiendo de esa base, nos cuenta que aquí en Cataluña fueron asesinadas 54 personas, concretamente 53 en Barcelona, y hoy en concreto hace el aniversario un homosexual asesinado en Rosas. O sea que, te das cuenta, yo ahora en este peregrinar que tengo haciendo presentaciones, por desgracia, donde voy tengo que mencionar que aquí en 70 atentados asesinaron a 54 personas, o sea que es muy grave. Todos recordaréis el atentado de Hipercor, el más grave, el más cruel que cometieron, con mucha diferencia, o el cuartel de Vic, por ejemplo. O sea que por desgracia ha sido una crónica muy, muy triste, muy dolorosa, que hoy pues no se está, o sea, personas como yo lo estamos exteriorizando, llevándola al público, pero si os dais cuenta, el día a día de lo que cometió la ETA en su entorno no se conoce en realidad. Bueno, aquí todos tenemos ya una edad, veo caras muy jóvenes, que lo mismo no saben, nadie les ha documentado, ¿no? Porque es otro tabú, el gobierno no quiere que difunda eso, o que se difunda de una manera muy aislada, donde yo vivo ni corazón. Eso está vetado, a los alumnos no se les imparte nada de eso, ni se les explica nada. Es mejor hablar de la guerra civil, con una transición tan benevolente como la que tuvimos en España. No quieren hablar de estos 50 años de terrorismo y prefieren revolver las cunetas con la guerra civil, cosa que yo creo que quedó bastante, no está mal hablar de ello, pero quedó bastante amparada con los combatientes que lucharon sin el 90% sin ningún tipo de ideología, y fue una guerra entre hermanos.
como veis, pero bueno, me centro en... La historia me apasiona, pero me centro en el libro. Yo ingresé en la Guardia Civil por vocación, no porque lo llevase en la sangre, porque no tengo antecedentes históricos en la familia, un poco lejanos quizá, sin documentar, y bueno, fue por vocación. Desde pequeño viví en un cuartel de la Guardia Civil, como escribo, al lado de un cuartel, y bueno, los guardias estaban en mi casa todos los días. En aquellos tiempos, pues oye, como en todos los sitios, para bien o para menos bien, en el sentido de que era precaria, el cuerpo era muy precario en aquellos años, de mi infancia, recién terminada la dictadura, y bueno, pues fue muy... Tengo un recuerdo muy bueno de él. La primera vez que ETA apareció en mi vida, ¿no? Mi padre murió muy joven, lo entierra en mi pueblo, y como escribo en la segunda parte, yo recuerdo que íbamos con mi madre al cementerio y al lado de la tumba de mi padre, 3 tumbas al lado, ¿no? Había una con una foto. Claro, los niños íbamos siempre a la curiosidad, ¿no? El cementerio es un lugar para los niños, pues, de descubrir. Y había una foto, y me acuerdo que mi madre en una ocasión nos dijo: a ese chico lo ha matado la ETA. Debía ser o guardia civil o policía. Como si fuera lo normal. A ver si me entendéis. Y claro, bueno, ahí quedó el tema, ¿no? Ya con el paso de los años, cuando ya entro en el cuerpo y me empiezo a documentar, porque el tema de la ETA me apasiona, o el tema del GAR, ¿no? Hasta que accedí, me di cuenta de que no era guardia civil. Cuando hurgamos un poquito en aquello, resulta que este chaval es de Ciudad Rodrigo, no militaba en el Batasuna, pero estaba muy próximo. Acudió con un puñal a renovar la licencia de armas al cuartel de Leiza, y ese mismo día lo tirotean y lanzan granadas, por la mala suerte de que a él lo asesinan, y a su cuñado, que no la guardia tampoco, lo hieren. O sea, esa es la ETA. Y es la primera visión que tengo yo de la ETA. Lógicamente, eso no me impactó, porque, bueno, pues la mataba la ETA, pues como todos los días asesinaban a la gente, pues era lo normal. Y bueno, pasan los años, desde luego accedo al cuerpo, sufro el atentado, a los 20 días de servicio, que eso ya, daos cuenta que te une a ETA, te mete en ETA. No, o sea, hay heridas físicas, lógicamente hay que superarlas, eres muy joven, no tengo problema, mi objetivo era el GAR, y lógicamente, pues, hombre, surgen incógnitas, ¿no? Porque, perdón, que se me seca la boca, surgen incógnitas de a ver cómo te recuperas, porque claro, una unidad tan exigente, unas físicas tan exigentes, y con todo lo que exigían, pues me deja ahí un poco... Bueno, ya me recupero, estoy de baja aquí en Tarragona, vuelvo al servicio en cuanto puedo, y bueno, accedo a las pruebas físicas. Tengo que sortear, como explico en el libro, esas pruebas médicas, militares. Te daban la opción de ir a un médico civil, ¿no? Entonces, yo lógicamente, sabiendo que el médico militar me va a echar para atrás, seguramente, porque claro, en la ficha, aunque no es como hoy, que tecleas los botones y sale una ficha en el programa, la ficha era todavía en papel, y bueno, decido sortear al médico, y bueno, ahí cuento un poquito, ¿no? Hace las pruebas. Está bien, sí, estuve dijo, hay unas presiones, hecho de un animal con 22 años, como cualquiera que va a acceder al GAR. Y bueno, pues pasa las pruebas, accedes al curso ADE. El curso ADE quiero que si algunos ya habéis leído cositas que escribo, pero es un curso duro, intenso, ¿no? Entonces, no es como ahora, que ahora ya es muy técnico. La unidad, lógicamente, ha ido progresando. Entonces era todo, pues peso, una mochila pesadísima, un mes de adaptación sin dormir prácticamente, lo que se heredó de las antiguas COE, de operaciones especiales, las compañías de operaciones especiales, que se trasladó al GAR como ahora se ha trasladado. Y bueno, pasas ese curso, son entre 16 y 30 semanas más o menos, yo hice 24, y ya accedo al GAR. Luego entraré en la vida del GAR. ¿Por qué me decido a escribir? Yo no había leído libros de la lucha antiterrorista y los buscaba. Hoy hablo con mi editor mucho, con el que vamos a hacer un reportaje en televisión, un documental. No hay libros de la lucha antiterrorista.
prácticamente. El general Galito escribió el suyo, es muy interesante. El único libro que me atrae de verdad cuando lo empiezo a leer es el que escribe un terrorista, Suárez Gamboa, Agureta. Lo leo, y claro, ya estaba en el GAR entonces, pero me quedé impactado, ¿no? Porque él narra su vida como terrorista, además lo describe de una manera brutal. Cómo asesinaban, aquí, bueno, más el Comando Madrid, más llamado Comando Madrid, porque nunca han tenido comandos. Un comando es un grupo de soldados de operaciones especiales, ¿no? Especializados, no terroristas que matan por la espalda. Y bueno, lo leí y me impacta, ¿no? Porque es cruel y además te enganchado de una manera brutal, ¿no? Como él y la tigresa y yo ya lo que asesinaban a gente, o cómo evitaban algunos esos atentados, porque tomaban medidas de seguridad. Yo me quedé impactado, ¿no? Me enganché de una manera, luego ya la parte política es muy aburrida. Y a raíz de esto ya cuando paso a retiro a raíz de las secuelas del atentado, ¿no? Recientemente, pues ya cojo mis diarios y hago un formato, un Word, y se lo voy a leer a Francisco Javier. Y me dice, esto, ¿podrías publicar algo? Me van a crujir, ¿no? Y bueno, lo publico a mi manera, mal escrito, Los Verdugos Voluntarios 1, y bueno, en pocas semanas resulta que, claro, la gente quería leer una crónica que para nosotros era muy simple, pero para el personal civil, para la gente normal, fue súper atractivo. Bueno, pues ahí quedamos, empiezan a leer el libro, yo me lío con la lucha contra el olvido, porque claro, los compañeros caídos están totalmente abandonados, la familia es la que los ampara, ¿no? El día del aniversario y tal, y bueno, me lío ahí con cosas inmorales que a mí pues, me venían bien. Hago la segunda parte, más centrada en el GAR, muy mal escrito también, algún catedrático me ha puesto una escurrir, de buen rollo. Y bueno, por esos dos nace Picoletos posteriormente, ¿no? Llega un editor, los dos libros llegan a un editor y los lee y me hace un encargo la editorial Alfaya y llegamos al producto. Mirad, me centro en lo que ha sido la lucha antiterrorista. Vamos a ver, la ETA surge en el año 59 con un propósito verdadero, además, porque me he hecho amigo de uno de los fundadores, que ya falleció el hombre, de la ETA, de los etarras, que cuando, a raíz de cometer el atentado de Pardines en el año 68, se desvincula de la banda, ¿no? Se va a Francia, porque en realidad no eran terroristas, eran más ideólogos, Miquel Asurmendi, y bueno, era una lucha antifranquista. Lo que pasa es que si analizamos lo que es esa lucha antifranquista en relación a lo que ha sido la ETA y su entorno, nos damos cuenta que en el año 75 pone Franco, ¿no? Se empiezan a restablecer determinadas libertades que evidentemente no había. Y también empieza una escalada brutal de terrorismo. Ahora daré datos. La ETA sobre todo nace en el ámbito rural, que es donde en realidad han conseguido arrinconar a la población. En esos primeros años, con este eslogan, pues lógicamente tienen mucha captación, ¿no? La lucha antifranquista, en años ya del tardofranquismo, que también hay que decir que la sociedad vasca era privilegiada, igual que la sociedad catalana, muy privilegiada con Franco. Quiero decir, dentro de lo que era una dictadura. Cuidado, que nadie interprete mal las cosas. Daos cuenta que las provincias vascongadas de entonces, para nosotros, era un destino súper atractivo. En el año 60 en adelante, las plazas allí, o sea, no había opción. ¿Por qué? Porque era muy próspero, igual que Cataluña, la gente iba destinada allí y las mujeres tenían capacidad incluso de trabajar ya. Estaban la Guardia Civil o la policía o los colectivos más atacados, como les repito, estaban totalmente integrados en la población civil, ¿no? El primer capítulo de Picoletos, que es el asesinato de un jubilado, él me explica, el hijo, este hombre fue guardia civil, pero él me explica cómo estaban integrados en la sociedad, la Guardia Civil. Esto sufre una transformación brutal. De estar totalmente integrados, la ETA se afianza en el ámbito rural, la Guardia Civil pierde ese ámbito rural, en el resto de España tenía totalmente controlado en relación a una subversión de esta característica, y todo se transforma. Daos cuenta que el Guardia Civil
que tiene una vida plena, o el policía, sobre todo el guardia civil, porque había cuarteles en los pueblos más pequeños. Es un pueblo pequeño que todo el mundo sabe que es guardia civil. Cuando esto se transforma, esos guardias civiles tienen que cambiar de vida de manera muy, muy rápida ante el terrorismo de la ETA. En este periodo de tiempo, ni la dictadura ni el gobierno ya en transición toma medidas contra la ETA. Es más, en la dictadura ya se cedió, a ETA ya se le cedió determinado protagonismo. De hecho, hay un dicho que ante los primeros atentados, uno de los ministros de Franco dice que esto es un catarro mal curado, lo de ETA, y se cura con una aspirina. Bueno, pues es evidente que ahí ya se equivocaron. Todos los gobiernos se han equivocado con ETA, todos. Y la dictadura empezó a equivocarse. Pero, bueno, en este periodo de tiempo surge también la idea de que a ver cómo se puede combatir este tipo de terrorismo tan violento. Daos cuenta que del año 59 al año 75, que muere Franco, la ETA asesina a 46 personas. Claro, quizá os suene mal decir que son muy pocas personas para lo que hizo después. Esto en el periodo de dictadura. Dentro de esta estadística ya habían asesinado a 14 guardias civiles. Somos el colectivo más atacado. 6 policías nacionales, 3 taxistas, pero luego ya hablamos de que lo que era la mafia de ETA. 3 taxistas, 2 camareros, hasta esta fecha, un panadero, un comercial. El tema del panadero es característico, porque este panadero le servía pan a los guardias de pasajes. Y lo asesinan por eso. Como si seguimos documentándonos en esta cruel lista de la muerte, vemos que han asesinado a pescaderos, que han asesinado a mucha gente que estaba vinculada a nosotros, precisamente para sembrar ese miedo. Desde la muerte de Franco hasta el 78, asesinan a 87 personas. O sea, del 75 al 78 asesinan a 87 personas, ya de todos los colectivos. Tampoco he querido mucho meterme en cifras porque es muy aburrido, pero es muy triste. Y luego ya del 78 al 82, que entra el gobierno de Felipe González, asesinan a 244 personas. Eso es una barbaridad. Y ya Franco no existía. Esa lucha antifranquista se desmonta con esto. Porque, joder, si luchabais en contra de la dictadura, o sea, muere Franco y se reaviva el terrorismo de una manera brutal. Entonces, perdón. En ese periodo de tiempo, lógicamente, la sociedad vasca, que le había dado un apoyo a ETA en la lucha antifranquista, se ve acorralada en el sentido, pues hemos apoyado a estos en el sentido de luchar en contra de la dictadura, y ahora resulta que a ver quién levanta la cabeza para condenar lo que están haciendo. Cuando ya estaban extorsionando a un montón de empresarios en esos años, a muchísimos empresarios, ya tenían una mafia totalmente organizada. Cuando digo la ETA, ese entorno de la ETA tenía una estructura bajo nómina de ETA, para que lo entendáis, liberada, muy amplia, pero había otro colectivo dentro de ese entorno con la que, o sea, ETA disponía de él, pero no lo tenía escriturado, porque ETA luego todo lo escribe, ¿no? Y por eso se le derrota también policialmente. En esos años es cuando surge una necesidad de hacer una unidad que pueda atacar, que pueda paliar, que pueda contrarrestar todo lo que hacía la ETA en su entorno. No la había. La Policía Nacional tenía las compañías de reserva, la Guardia Civil las comandancias móviles, pero cada vez que la ETA se cruzaba con una sección o una compañía de este tipo, salía airosa, ametrallaba, se iban airosos, incluso abatían, o sea, asesinaban a compañeros, cuando los compañeros no eran capaces de abatirlos a ellos, de enfrentarse a ellos. Antes del Estado de Derecho, por los medios que había, mal orientados desde luego por parte de la dictadura, en esa transición que muchos documentados sabéis, aquellas detenciones masivas que ETA utilizaba para acción-reacción, ¿no? El Estado reacciona en contra de lo que hacemos, nosotros reaccionamos volviendo a atentar, y al final la pescadilla se muerde la cola. Bueno, pues como digo, surge esa necesidad. La Guardia Civil ya en el año 74 se lo plantea. Como siempre, todo va muy lento. A la hora de invertir en defensa policial, que en este país es todo muy lento, aquí compañeros saben de qué hablo. Y hasta el año 78 nos surge el germen de la unidad. Surge, se empieza a fabricar, se cogen a 40 compañeros del móvil de Logroño, que venía de la Comandancia Móvil de Sevilla,
Esos 40 compañeros eligen a los mejores físicamente, intelectualmente lo voy a dudar, ¿no? Porque en esos años se dependía de otro tipo de cuestiones. Y ya son formados en la Compañía de Operaciones Especiales aquí en Jaca, aquí al lado, hacen varios cursos de formación orientados a una unidad especial militar, pero ya más policial, más civil. Y es de donde surge el GAR. El GAR empieza un periodo de formación en la Masía de Alba, muy duro, sin medios de ningún tipo, paro personal absoluto. Tu hijo, que es uno de los héroes de los que escribo, estuvo en ese periodo. A raíz del 1 de febrero, el atentado de Ispaster, que quizás suena a muchos, que asesinaron a guardias civiles, ese primer curso de formación en la Masilla, el gobierno decide que tiene que subir de manera muy mediática y muy deprisa a las provincias vascas ya entonces, a lo que es Euskadi hoy, la comunidad autónoma vasca, Euskadi, a combatir a la ETA. Ese atentado fue brutal porque asesinaron a ese guardia civil, los tirotean desde diferentes flancos. Cuando iban a probar unos morteros ahí a una playa de Ispaster, una emboscada, los tirotean y luego los bajan a rematar, lanzan una granada. Como esta gente no tenía formación de ningún tipo, la onda expansiva hiere de gravedad a uno y el otro muere allí. Eso es para que vayáis desarrollando el fanatismo con el que actúan este tipo de personas. Que, bueno, a raíz de ahí sube la unidad y claro, es un antes y un después. La unidad se centra en sobre todo intentar proteger todos los cuarteles que había, porque en todos los pueblos había un cuartel. En esos cuarteles vivían compañeros. Esos compañeros tenían familia. Ya no pueden ir al colegio con sus hijos como antes. Ya no pueden ir a comprar a la pescadería o a la carnicería porque ya hay un seguimiento brutal. Daos cuenta, y hablo con lo que documenta mi libro y lo que documenta esta lucha, no lo que ellos nos han contado, ¿no? Lo que ellos han novelado, acusándonos de todo y criminalizándonos. En ese año 80, ETA asesina a 98 personas. La unidad salta a escena el 1 de febrero. En el año 81, con el GAR ya desplegado, como veréis, asesinan a 32 personas. Y los atentados se reducen en un 60%. El GAR ya recorre palmo a palmo todas las provincias vascas y Navarra. Palmo a palmo. O sea, en la unidad están los planos que se hicieron a mano alzada. Se recorrió todas las provincias vascas y Navarra hasta los caseríos. Se hizo una base de datos en pocos años, que luego utilizamos los servicios de información, que fue capaz, muchos años después, de combatir a la ETA y derrotarla policialmente, ¿no? Con la cooperación internacional con Francia, que fue decisiva. Pero la unidad, nadie ha hablado de esto, es muy atractivo leerlo, pero yo profundizo en el sentido de que la unidad tuvo un peso muy grande, ¿no? Un peso muy grande porque ese ámbito rural estaba totalmente perdido, los compañeros salían para autodefenderse y volvían a esos cuarteles, como mencioné en una entrevista que me hizo el Correo Vasco, eran guetos necesarios, pero muchos años antes eran sitios donde vivían muchas familias felices, que hicieron atrincherarse, pero no porque fueran murallas cerradas, porque los cuarteles habéis visto muchos en la actualidad y eran muy vulnerables. Ahí el GAR montaba un dispositivo de seguridad visuales, otros apostaderos que eran ocultos para que la gente, los malos te vieran y la gente de dentro también se sintiera protegida, ¿no? Hay testimonios muy buenos de compañeros que vivían en aquellos años y cuando veían las secciones del GAR, pues claro, se sentían muy rescatados. Pero bueno, no era la única misión del GAR y lo que escribo en mis libros. Bueno, ¿me permites un segundo para hacerte una pregunta al micrófono? Venga, así alternamos un poco y que si no... Solamente la gente para también puede hablar, ¿eh? situarnos en las fechas en cuestión. En el año 77 yo tuve que ir bastantes veces a Mondragón, al grupo rural, Fagor, las máquinas y demás, y pasé allí unos cuantos días. Y en una ocasión recuerdo que estaba en un restaurante yo comiendo, me invitaron los dirigentes de la empresa, y se me ocurrió hacer una pregunta a mi interlocutor, éramos cuatro en una mesa: oye, ¿qué pasa con el tema este? ¿Cómo está? Año 77, el tema de él y tal. Me hace un gesto inmediatamente: calla, no. Inmediatamente me encogí, me callé,
cuando salimos fuera del restaurante, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Me dices que tenías espalda contra espalda tuya, es uno de los jefes de ETA. Me sorprendió. Uno de los jefes de ETA, que todo el mundo sabía que estaba comiendo tranquilamente en un restaurante, y yo pensé, ¿qué pasa con la gente? En el año 77. 77. Año 77. Hacía 2 años que había muerto Franco, estamos en plena euforia de la democrática, de la democracia, y me extrañó, por lo tanto, porque los cuarteles estaban, como tú bien has dicho ahora, eran guetos donde estaban allí ocultos los pobrecitos guardias civiles, y lo que acabó ya de darme una idea de la situación es cuando recorremos la planta de Fagor, la fábrica, y veo que en las máquinas, los trabajadores, trabajadoras, tenían pegatinas de Gora ETA por todas partes. Y cuando yo pregunto, oye, ¿cómo permitís esto? La respuesta fue la misma. Déjalos, 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 déjalos. Lo que hizo el gobierno, en parte también. Bueno, el franquismo y luego... ¿Puedo hacer preguntas? Sí, claro. Sí, a ver si preguntas, les pasamos un micrófono. Yo quiero preguntar, Sí, sí. Pero, ya, José, se ha abierto el turno de... Es que mira, si queréis, Esperar un poco. termino un poco. Claro, esperar un poco y... Claro, que termines, ¿no? Hablamos. Sí, claro, eso es así, es mejor, yo creo. Mirad, bueno, ese ejemplo del año 77, pues sí que si no era uno de los jefes, lo mismo era uno de los jefes locales, porque se distribuían por comandos autónomos, un poquito más adelante quizá. Lo denominaron anticapitalistas, pero bueno, que era la ETA, una de las ramificaciones. Hablando de este tema, vosotros fijaros el peso que tuvo la unidad. Ya en el año 81, ETA intenta negociar con el gobierno de Calvo Sotelo. Conversaciones con la ETA han tenido todos los gobiernos. Los únicos gobiernos que han negociado han sido los del PSOE, los únicos. No porque yo lo diga, porque está ahí. De hecho, el coronel que lanzó todo esto fue destituido por este gobierno. Lógicamente, porque no interesaba que se supiera determinado. Todos tuvieron conversaciones, pero los únicos que negociaron fueron el gobierno socialista. Con buena intención, seguro, pero bueno, luego entramos en eso. Daos cuenta que ese gobierno, cuando se acercan los dirigentes de ETA a negociar con Calvo Sotelo, con el interlocutor, le dicen, bueno, quiero negociar, pero a estos que habéis metido en Euskal Herria, a estos de la boina, me los sacáis de aquí, En el año 81, Olgar tiene el primer cara a cara que cuento ahí, me lo cuenta uno de los que tuvo que abatir a varios terroristas. Y fueron antes y después. Como digo, la estadística es 98 asesinatos en el año 80, en el año 81 32 asesinatos. Porque el GAR ya estaba una unidad de choque, una unidad dura. Porque es que, como le digo yo a gente de su entorno, le digo, a ver, nos habéis criminalizado, torturadores, lo que queráis. Dármelo documentado y yo os doy explicaciones. No podías ir llamando a las puertas de los etarras con una flor en la mano, porque te pegaban un tiro. Si a su hijo lo asesinaron en condiciones totalmente cobardes, porque la ETA, si tenía algo, era cobardía. Siempre atacaba por la espalda. Te das cuenta que en este sentido, bueno, a lo que voy, la unidad es decisiva, con 1 año y poco de puesta en escena. Luego, lógicamente, pues bueno, hay capítulos muy dolorosos en el libro, pero capítulos en los que la unidad, pues cada vez que se enfrenta a ellos, como cuento, en determinados enfrentamientos armados muy violentos de muchas horas, en sitios cerrados, con niños por medio de sus familias, que la unidad tiene que actuar bien, con la formación que se da. Entonces, daos cuenta que hemos sido, de alguna manera, los servicios de información, ya años después, se afianzan en esa lucha antiterrorista, tanto de la policía como de la Guardia Civil, pero si que ellos, lógicamente, también les tienen miedo, porque tienen un miedo escénico a ese control policial que se ve que tenemos un satélite ahí, que los satélites llegaron con Aznar muchos años después. Entonces, dentro de todo esto, la unidad fue fundamental. Y si este libro en realidad tiene un peso en el sentido literario de que se está leyendo y leyendo mucho, precisamente porque los compañeros, yo doy mi experiencia personal, pero claro, yo soy un pipiolo. De Fernando, que está por ahí, que tiene ya pues mucho, está muy curtido, veterano del GAR, estuvo los años malos, yo ya llevo una etapa muy diferente, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es intentar tampoco explayarme mucho con temas técnicos. Esa sociedad vasca,
la ETA dice que claro, está ahí para darle las libertades, ¿no? Para afianzar ese movimiento liberal nacional vasco y todo lo que ellos quieran, ¿no? Pero das cuenta que ha asesinado a 178 vascos. Y allí, en la Comunidad Autónoma Vasca, ha asesinado a 576 personas, en miles de atentados, que es donde más atentados ha cometido. Pero aún así, hoy, la sociedad sigue silenciada y una minoría justifican esos atentados. Es increíble. O sea, lo justifican. Los malos están callados. Los que están ya en la calle, prácticamente la gran mayoría, yo me encuentro con algunos que lo conozco en el tiempo, y bajan la cabeza y están como acomplejados, ¿no? Los malos de verdad. Pero hay otro tipo de sociedad, Bildu, Sortulo, porque la mayoría son malos. Desde tu barrio hasta todos los que han estado y tienen muchos asesinatos a sus espaldas. Esos están como avergonzados, diría yo. Pero hay una sociedad, incluso aquí en Cataluña, ¿no? Que vino Temi y si hablan por él les han todos. No sé, o es falta de cultura, o no sé, aquí algo ha fallado, ¿no? Después de lo que han hecho. Te das cuenta que son 856 asesinatos, pero el atentado, el coche bomba, la moto bomba, la bici bomba, la papelera bomba, todo lo que han hecho, eso es muy impactante, es lo más impactante, no aquellos titulares que veíamos en la prensa o en la tele, un atentado, un percor. Pero luego, volviendo a la mafia, la estructura que tenía la ETA de su entorno era brutal. Que hoy la tiene, o sea, hoy la tiene en otro sentido, desde luego, no se puede comparar a lo de aquellos años, ¿no? Que era cualquier pieza era un escenario de pintada, de tal. La crueldad llega a asesinar a Joyes, por ejemplo, que es la más conocida, ¿no? Ahora os pondré un mini reportaje de 3 minutos que hice con una vez allí, pero asesinarla y luego poner Joyes traidora, o sea, que a otros 6 dirigentes de tal hicieron lo mismo. En el momento que se desvincularon, tenían discrepancia, lo asesinamos y aquí va y después volver. O sea, que ha sido brutal. No solo hay que hablar o sea, aquí también se han hecho, lógicamente, 50 años de lucha tan intensa, ha habido cosas que no se han hecho bien, es imposible hacerlo todo bien. La fuerza del cuerpo de seguridad, pues hombre, también tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Perfecto no hemos sido, por decir que no ha sido perfecta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo he ido a la escuela, yo era de los mejores y me dieron bastante, locura. Yo era de los mejores. Entonces, que un guardia civil te diera un guantazo, hace muchos años, pues era como normal. Hoy día, vamos, es impensable, ¿no? Pero a mí los maestros me han dado bien, y era un niño. Y como mucho, pues lo mismo le tiraba la goma a un compañero. Y te daban bien. Y mi padre también me dio poco, desde luego. Alguno más me hubiera ido bien. Pero bueno, que es una manera de intentar hacer entender a la gente que la Guardia Civil o la Policía Armada de hace 60 años no es la de hoy día. Y los padres. Entonces, la autocrítica que quiero hacer es, o sea, no todo se ha hecho bien. También hubo un GAL, que no tiene que ver nada con la Guardia Civil y la Policía, que determinados guardias civiles o policías hicieran determinadas cuestiones, ¿no? Para buscar atajos legales en la lucha antiterrorista, eso hay que condenarlo urgentemente. Luego se puede abrir un debate de qué efectos tuvo, tal, eso es aparte, pero eso hay que condenarlo. Y cuando se lo dices a ellos, pues les quitan la razón, porque se creen que un guardia civil nunca condenaría el caso de Cinturas y Zavala, cuando yo soy amigo de esa familia, que está en sus casas, hablando con ellos. Para una somos Lucifer y para otra pues somos menos Lucifer, pero en realidad esa demonización y criminalización se hizo por sistemas. De hecho, solo hay, yo creo que son pocos, 21 casos de torturas enjuiciados o inculpados de compañeros de torturas. Luego la vulneración de derechos fundamentales que han creado ellos, eso es una mentira enorme, que la estamos demostrando algunos, con algún criminólogo asentado. Pero bueno, quiero que cuando hablo del terrorismo, que nadie piense que somos ángeles con alas, como nos pintan las redes sociales, ¿no? La policía tiene que hacer su trabajo. En esos años lo hacía de una manera y ahora evidentemente lo hacen de otra. Yo estoy ya en la barrera. El libro recorre todos esos escenarios de una manera trepidante, en el sentido de que es muy atractivo contar por boca del compañero que ha tenido que abatir un terrorista o varios, pues todo lo que, ¿no? Incluso me dan planos, fotos, incluso que habéis visto con los terroristas abatidos, hay que ponerlas, ¿entiendes? También
por desgracia hemos visto fotos miles de veces de cuerpos mutilados, de lo que hacía la ETA en su entorno. La ETA, como digo, se pudo erradicar mucho antes, ¿no? Lo explico también un poco. Muchos lo mismo recordaréis aquella operación Socoa en el año 86, que se puso unos seguimientos a unos lanzacohetes, bueno, que se detuvo a bastante gente. Luego yo, cuando fui a vivir allí, estaba con mi vecino, ya mayor, uno de los detenidos de Socoa, digo, joder, madre mía, no era mal, tío, era un señor ya mayor, pero estuvo detenido y estuvo en la cárcel muchos años, porque lógicamente es así. En Vidar, ya en Francia también, el general Galindo, que fue el artífice de la lucha antiterrorista, condenado, lógicamente, por cuestiones que él, yo hablé con él, ahí lo escribo, me refiero en su casa, un hombre de honor, bueno, pues fue condenado porque tenía que ser condenado, lógicamente, pero él asumió un papel en esos años donde no se podía frenar a ETA de ninguna manera. Yo he escuchado decir a algún político del PSOE que cuando atentaba al GAR, el público ahí con cámaras, dice, atentaba al GAR y estábamos contentos, porque era a lo único que le tenían miedo, ¿no? Me decía, a vosotros los de la boina os tenían miedo, pero tenían más miedo al GAL, porque claro, el GAL trasladó al sur de Francia lo que vivíamos en España, un poquito nada más, 27 atentados, hay que condenarlos todos, 17 eran terroristas, los condenamos también porque somos democráticos, y 10 eran gente que no tenía nada que conectar. Pero bueno, lo que no voy a hacer es hablar solo del GAL, que es lo que quieren, cuando voy a la universidad allí, es lo que quieren, que hable solo del GAL y de las torturas. Digo, no, esto es muy amplio, eso es una parte mínima de la que hay que hablar. Pero del terrorismo y de todo lo que hicieron los etarras hay que hablar. Cuando llegamos a esos años 90, todavía nos ha dado una estructura, como explico, de lo que es la lucha. Una lucha bien encauzada, una lucha que no tenía nunca un final categórico en el sentido de operaciones policiales de descabezar a la banda, porque no teníamos. Francia, daos cuenta que hasta el año 85 estos mataban aquí, asesinaban y se iban y brindaban allí. Luego llegaban los del GAL, los mercenarios, sacaban fotos y les limpiaban el porro a ellos y a otros que no tenían nada que ver en la chapina. Encima se ponían el dinero, se puede decir, en putas, en cocaína y en todo lo que hemos vivido ahí y seguimos viviendo aquí, que esto es otra vergüenza. En terrorismo, en política y en todo. Pero bueno, fueron cosas muy puntuales y lo hicieron muy poquito Guardia Civil y muy poquito más policías nacionales. Por los dedos de dos manos llegamos a eso. ETA se descabeza en Vidar, una operación de la Guardia Civil, en coordinación con Francia. Ese fue la puntilla de ETA, pero ahí, años antes ya había, Felipe González había negociado con ellos. Acordar de las deportaciones, de las negociaciones de Argel, ya se negoció con muchos muertos encima de la mesa, cosa que nunca se debía hacer. Te das cuenta que en esos años ya la mayoría de los países de Europa habían acabado con el terrorismo. Portugal, por el DRIM, Francia, el OAS, vamos, Italia, Brigadas Rojas, Alemania, Valdermenó, todos habían acabado con el terrorismo de maneras poco éticas, puede ser, pero habían acabado. Y en España lo hicimos mal, y siempre limitando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. ¿Quién ponía a los muertos? Todos. La Policía y la Guardia Civil más, porque encima éramos objetivos mucho más vulnerables en aquellos años. Luego ya, cuando blindaron los vehículos y tal, las cosas empezaron a cambiar, pues claro, ya no era tan fácil. Pero bueno, a ver, me pierdo. Como ven que asesinando a guardias civiles y a policías ya no tiene el atractivo, porque mataban a uno, asesinaban a uno y ponían a otro. Esto era ya así, mentalizados, los políticos mentalizados, la sociedad también, porque era normal, matar a un guardia civil, era ya... Pero claro, en ese periodo de tiempo asesinan a muchas personas, de muchos colectivos. Yo tengo una lista, luego leeré, de un trabajo que hice con el Centro Memorial, que colaboro con ellos y ellos conmigo, los historiadores, vetados por el gobierno vasco también. El Centro Memorial de Vitoria, cuanto menos se promociona, mejor. Ya harán ellos el suyo, lo han hecho, lo mezclan todo, mezclan represaliados de la guerra, de la extrema derecha, ETA, como el colacao, lo mueven todo y ETA queda ahí en un rinconcito, en su página web, lo vemos ahí en un rincón abajo, que ya he discutido con ellos y ya es que no me abren ni las puertas, claro, te viene aquí a la postura, como siempre. Y así queda el tema. Se inventa la socialización del sufrimiento y del dolor. Acordaos de Miguel Ángel Blanco, que es muy famoso por desgracia, porque claro, fue un atentado, o sea, un secuestro, un posterior asesinato, fue terrible, pero muchas víctimas me dicen, ¿qué solo se habla de él? Bueno,
se habla del por todos. Te das cuenta que ahí ETA da un paso mal dado, en el sentido de que asesina a ese chaval, hay un movimiento cívico brutal, esas manifestaciones, eso yo recuerdo perfectamente, que, claro, que fue una movilización allí, que la sociedad ya estaba harta de lo que era el terrorismo. Mucha gente, incluso yo, que era todavía muy nuevo, como dicen las madres, yo me imaginaba que podía ser capaz de, ese movimiento cívico, que podía ser capaz de acabar con el terrorismo, ¿no? Un iluso. Acordaros que asesinan a Miguel Ángel. Bueno, en muy pocas fechas asesinan a un guardia civil, o de Chaña, Policía Nacional, al matrimonio Jiménez Becerril. O sea, que ahí la ETA dice, no penséis que esto acaba aquí. Y vuelve a imponer lo que siempre han impuesto, ¿no? Como digo, ese ejecutivo de Aznar, con todas sus virtudes y sus defectos, se empieza a mentalizar de que aquí hay que hacer algo más, ¿no? Esto tiene que extenderse, pero no puede. Luego ya, con el paso del tiempo, te das cuenta que, por desgracia, se cometen el terrorismo islámico, cometen los atentados del 11S, y ahí Aznar hace el pacto de las Azores, ¿no? Una provocación brutal, que desemboca en la guerra de Irak, pero fue un antes y un después también, porque se dota a la policía de la Guardia Civil de medios técnicos muy importantes. Él firma aquello y se vincula, porque no sufrió sus carnes. Aznar, por recordaréis que lo quisieron asesinar, libró porque llevaba un Audi A8 con un blindaje espectacular, porque ya él sabía que, y ellos sabían que si llegaba al gobierno lo iban a tener más jodido que con el PSOE, ¿no? El PSOE siempre ha estado ahí, pues eso, a hacer política mal, bajo mi punto de vista y bajo la estadística que nos da la crónica de la lucha antiterrorista. Bueno, ellos siguen con esa socialización del sufrimiento y del dolor, ocurre lo que digo, y ya hay una tregua en el 98, y ahí ya es cuando hay un atentado en Santa Pola en el que asesinan a una niña y a un señor que está en la parada de autobús, y es cuando ya Aznar, en este caso, yo escuchaba a gente de la lucha antiterrorista, gente que ha tenido mucho peso en la policía, para mí es, lo sonará, o algún general decir, bueno, Aznar coge el terrorismo por es él el que se dedica directamente. No hay secretario de Estado, ministro del Interior, todo lo hacía él. Hizo muchas cosas buenas y muchas cosas malas, igual que otros presidentes del gobierno, pero en este sentido fue el que le dio la puntilla de ETA. ¿Por qué? La cooperación con Francia es espectacular. Pasa a cruzar la frontera muchísimos guardias civiles, paisanos, policías, desarmados, y es lo que, en realidad, con esos medios, es lo que en realidad hace que la ETA ya esté muerta prácticamente. Claro, con unos coletazos muy crueles, porque si seguimos con la estadística, desde las últimas negociaciones del 2006, que fueron nefastas y fue un insulto a toda la sociedad, ¿no? Con el atentado de la Q4 en Madrid, hasta que ellos ya tiran la toalla, porque las cúpulas de ETA son derrotadas constantemente. O sea, la Guardia Civil ahí se mete de lleno, ¿no? Con esa digitalización. La ETA, al principio fue una banda, pasa a organización, y en esos años ya era otra vez una banda, retrocedió. Está en un sistema analógico, con el tema de coches bomba, y la Guardia Civil y la policía están en un sistema digitalizado. El control de esos terroristas, los que hayáis leído lo mismo, lo que escribe por aquí en las noticias de ETA, es muy pesado, pero es súper interesante. O sea, los medios ya son aplastantes. Es cuando la ETA ya queda derrotada. Queda derrotada en virtud de que los políticos le sigan concediendo hasta que en 2008 ellos dicen, bueno, hacemos una tregua indefinida, y en 2011 ya tiran la toalla. Pero claro, en ese periodo de tiempo asesinan a personas, asesinan a un guardia civil Yesenko Bretón, asesinan a... Exactamente, a un centeno y a los chavales del servicio especiales de información. Bueno, pues asesinan allí en Cabretón, luego asesinan a otros dos en Palma de Mallorca, ponen una bomba lapa en un vehículo oficial, en unas dependencias oficiales. ¿Pero dónde vivimos? Como aquí en San de Gallego, o sea, ponen una lapa en un vehículo oficial porque no hay cocheras para meterlo. Ponen a los dos, como aquí. O sea, que nos damos cuenta de que en el siglo XXI estamos todavía vendidos, ¿no? Y bueno, llegamos,
Hombre, yo lo cuento así de manera un poco acelerada, porque tampoco quiero enredarme mucho. El libro, desde luego, entre que pasa de una fase y otra, pues efectivamente tiene pues, fotografías muy espectaculares, como habéis visto muchos, y es un relato totalmente, podría decir que al 100% sea verdad, pero creo que al 90 y mucho, con la estadística que ofrezco, es así. Quiero también quiero que entendáis, ya terminaré. Quiero que entendáis que, mirad, la lucha antiterrorista, desde que íbamos, en mi tiempo, a hacer una detención con un secretario judicial, nunca hemos ido con la cara tapada, la gente se piensa que íbamos allí. No, el GAR nunca iba con la cara tapada, ahora ya sí, porque los políticos no querían. Entonces, fotos de compañeros aparecían por todos lados, del entorno radical. Daos cuenta que ese entramado de ETA, ese entorno de ETA, era muy complejo. Ibas con un secretario judicial. El secretario judicial, cuando reventaban la puerta, llamaba, no abrían y había que tirar la puerta, lo primero que le decían de Tarra cuando ya estaba esposado, o a la familia que vivía en esto es cosa de la Guardia Civil, que claro, que vivía en el pueblo. Yo aquí no pinto nada, O sea, eso por decir algo, que es un secretario judicial. Pero daos cuenta que, mirad, el médico al que le llevamos los detenidos, porque había que llevarlo siempre, era el primero que estaba acojonado ya, o era de los suyos. Los enfermeros también estaban acojonados, porque sabían que o hacían el informe acorde a la Terry Batasuna o HD en su día, por detrás. Porque esto es como, joder, pues sois compañeros, cuando se detiene un gitano, el pueblo sobre todo, pero la ciudad pequeña, llevan todos los gitanos. Pues el entorno de ETA hacía lo mismo. ¿Dónde iban? ¿Al cuartel? O donde estuviera detenido, en Charrondo, que allí ya lo pasaban por allí, venían directamente desde hace muchos años, pero iban allí. Todo era miedo, todo, pero digo, el funcionario judicial, el médico, el enfermero, los funcionarios de prisiones, es que luego, si hablamos por colectivos, lo han tocado todo. Ayer, documentando otra historia que estamos haciendo, me centré en la fiscal Tarde, os acordaréis cómo la asesinaron, porque fue una tía que se metió de lleno en la lucha antiterrorista. Se entrevistó con Josu Ternera, que estuvo en la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, o sea, en el año 98, es que tiene narices, ¿no? Él, un terrorista que ha ordenado asesinar a más de 100 personas. El atentado aquí, él estaba ahí dirigiendo el tema. Se fue a entrevistar con él, esta mujer tenía mucho carácter, yo la miró y el comisario que iba con él cuenta, en una historia que he leído, que la sentenció a muerte. 4 meses después la asesinaron. O sea, todo ese entramado era brutal. El miedo era aplastante. O sea, ya no digo para los que luchábamos en esa lucha antiterrorista, para los compañeros que iban ahí destinados, pues ya que han sido los verdaderos héroes, no una unidad como el GAR o otras unidades de la policía, que claro, trabajas en grupo, amparado, a estos compañeros que iban de 2 en 2, o aquí en Barcelona, que han asesinado a varios, solos, que llevaban al otro por detrás, le pegaban un tiro, lo remataban en el suelo 5 veces, como hizo uno solo, que se lo dije a él, en la cara, en un sitio como este, que le invitaban, porque los invitan ahora a dar ponencias, que me encantaría poner y bueno, terrible. Pero bueno, a lo que voy es eso, los médicos, todos los jueces, todos estaban atrincherados y, hablando en plata, acojonados. Nadie quería meterse de lleno en este problema porque eran objetivos directos, todos. Nosotros ya como que lo teníamos claro. Y bueno, no me quiero enredar más, ¿no? Sí que quiero dar datos, por ejemplo, que en 30 años de primera línea el GAR no tiene ni un solo imputado, O sea, nos han denunciado miles de veces, pero no han sido capaz de condenar a un solo guardia del GAR. No quiero decir con esto que todo lo hayamos hecho bien, porque aquí hay cosas que nos han hecho bien. Pero yo creo que dice mucho, ¿no? Porque al final estar en primera línea, pues comerte miles de detenciones, casi 2000 detenciones de ETA y su entorno, y salir airoso en ese sentido, pues tiene lo suyo. Y luego también decir que bueno, que hoy, en esta derrota policial que yo digo, allí donde yo vivo, el turismo desde el 2011 se ha incrementado en Plaza Hotelera en más de un 50%. Y el turismo se ha incrementado en casi un 50%, desde que no estaba ETA. Antes, mi editor, que es vasco, me decía, joder, antes, cuando había un puente, los vascos, si había tregua, subíamos allí. Los que vivíamos en ciudades.
Dice, yo tengo familias que vienen los pueblos que no iban ni a los puentes ni en tregua. Cuando hacía la ETA una mal llamada tregua, esta para coger oxígeno, muchos de los que vivían fuera de la comunidad autónoma vasca se iban a ver a sus familiares como diciendo que ahora nos matan, vamos allí, oye, y nos venimos. Era así de triste. Puedo contar anécdotas de mucho calado, ¿no? Pero sería interminable esto. Y luego quiero también terminar diciendo una frase que... la copa. Mirad, cuando en las últimas negociaciones de la ETA y su entorno hay una frase que queda en los archivos en los que se le intervienen a la ETA en sus actas, con fecha 22 de junio del año 2006, en la que el 22 de junio de 2006, sí, el que hacía de interlocutor del gobierno socialista, Jesús Eguiguren, que lo sonará a muchos, cuando empiezan a negociar, ETA les dice, bueno, vale, negociamos, vamos a negociar, pero a la policía de la Guardia Civil nos la quitéis del medio. Y él anota en sus actas, yo se lo he preguntado personalmente, y él lo dijo públicamente, el hombre, pues oye, dice, claro, yo tenía que trasladarle a ellos de una manera directa que no detuvieran. Dice, se lo dije a la policía francesa, a la Policía Autonómica Vasca y a la Policía Nacional. Pero sabíamos que la Guardia Civil solo obedece al Duque de Roma. O sea, él imparte esas directrices y días después en lugar detiene a un terrorista. Y la Guardia Civil detiene a más terroristas. Entonces la ETA dice, oye, ¿pero qué coño es esto? ¿No? Yo lo dije, que la Guardia Civil solo decía al Duque de Ahumada. Entonces, en esta lucha antiterrorista, aunque los políticos han querido hacer su lucha, en realidad el peso lo ha tenido que la policía ha dado la talla en este sentido y la Guardia Civil somos unos insubordinados. Franco ya nos quiso fusilar a todos en la guerra civil porque no nos sublevamos. La Guardia Civil no se sublevó, eso la gente lo mismo no lo conoce. Pero cuando Franco se subleva, tiene una preocupación que es la Guardia Civil, ¿qué ha hecho? En Cataluña, sobre todo. No se ha sublevado, está con el gobierno leal a la República. Entonces, hoy día, con el tema de corrupción y con todo lo que hablo, la Guardia Civil sigue igual, sigue siendo rebelde. Y de hecho lo veremos, ¿no? Como cae este gobierno seguramente por una investigación que hizo la Guardia Civil hace 2 años así. Es fácil, como cayó el gobierno del PP por una investigación que hizo la Guardia Civil también. O sea que en ese sentido, bueno, no somos de nadie, pero es evidente, igual que la policía, somos del pueblo, ¿no? Estamos para servir al pueblo. Y en el tema del terrorismo, la gente tiene que quedar clara, por lo que escribo, que la ETA fue derrotada policialmente, por la Guardia Civil y por la policía, no por la política. Y poco más. Quiero también las cifras, sabéis, que son 856 asesinados, mutilados hay cerca de 4.000, con grandes mutilaciones, hay 20.000 heridos de diferente consideración, estas cifras hay que decirlas. Eso es lo que documenta la lucha antiterrorista y lo que ha hecho ETA. Porque los extorsionados no se pueden calcular, es imposible. Los amenazados, con documentación hay muchos, pero tampoco no se puede documentar. Daos cuenta que es imposible. Yo estoy hablando con gente ahora que me dice que ETA los extorsionaba, un negocio como el que tiene mi mujer allí, un negocio de un obrero, de 2. Es así. Eso hay que decirlo. Entonces, pues nos quedamos con como se suele decir, la derrota del vencedor. Los hemos derrotado, pero al final los que hemos pagado ha sido la sociedad en general. Y bueno, no hay que entrar más, porque tengo aquí la Dios. Lo que sí quiero, os voy a poner un vídeo que me grabó ABC para que hoy día, porque esto fue este verano, veáis que todavía en la comunidad autónoma vasca, pues a día de hoy fueron dos periodistas muy jovencitos. Sí, está todo puesto, no te preocupes, sí, está. Lo que pasa es que quiero pincharlo justo para que no veáis aquí mis cositas. Este vídeo subieron 2 periodistas, el chaval es historiador y periodista, la chavala tenía 23 años. Y se quedaron flipados, dice, no conocían nada de esto. Y es algo tan simple como esto. No se ve mucho, pero bueno. Solo un volumen, Javier. Ay, espera.
El día a día aquí era una amenaza brutal. Cuando ya la ETA se hace fuerte, a mediados de los 70, es evidente que el ámbito rural se ha perdido y los compañeros se repliegan, solo pueden defenderse y evidentemente hay centenares de compañeros asesinados. Y entonces entra el GAR Nación como única unidad dedicada exclusivamente y creada para combatir a la ETA en su entorno, pues ellos ya se dan cuenta de que esta unidad no es como el resto. Al resto de unidades pasaban mal llamado comando, los tiroteaba, los ametrallaba y siempre se iban airosos e incluso, otras veces no, incluso asesinaban a varios compañeros, y con el GAR eso cambia. En ese primer cara a cara que han abatido los terroristas, pero más buscados en ese tiempo, se detiene a otro porque no pone resistencia y es un antes y un después. Pues el entierro, si eran guardias civiles, lo que pretendía en este caso los jefes era sacarlo enseguida de lo que eran las provincias vascongadas, hoy día Euskadi, por toda la simbología, ¿no? Y porque siempre había altercados. Y yo creo que era la diferencia, la exclusión social, el desamparo, de que la gente no fuera a un entierro por miedo a que la muchachos, los colaboradores te ficharan, entre comillas. Esas viudas solas, esas fotos que todos vemos en las hemerotecas, y todo lo contrario por parte de la ETA y su entorno. Daos cuenta que lo que hemos visto hoy, que todavía se ve, ¿no?, la esencia de la ETA y su entorno, esas pancartas, esos dibujos con las fotos de los etarras, entonces era pues elevado a, pues no sé decirte, pero elevado a mucho. Estaba todo tomado, era suyo, todo. En cualquier sitio había pintadas, en la placa de Lloyes no estaría ahí ahora mismo, estaría tachada, borrada, traidora, como le pusieron en su día, pero sí que es verdad que te abre heridas. Imaginaros a viudas o gente de aquí, que aquí hay gente que lo ha sufrido y tiene que convivir con ellos. Que ya, evidentemente, esto es un escaparate muy diferente. Sobre todo las labores nuestras policiales han hecho que hoy sea posible andar como hemos andado. Otra cosa es que lleve una bandera de España, seguramente tengas problemas, casi seguro. Sinceramente, para mí lo que vale es la satisfacción de haber cumplido. ETA hoy día no mata, o sea, Diego mata, asesina, extorsiona, atenta. Entonces el trabajo se ha hecho bien. Ha sido doloroso, muy doloroso, es como decía aquel escritor, la derrota del vencedor, ¿no? Yo creo que hay que estar satisfecho en ese sentido, y lo importante es que hoy, pues poco a poco, habrá que ir pasando página, pero sin olvidar, como hemos hablado, y sobre todo documentando todo esto, la realidad de lo que ha sido la ETA y su entorno, que no se ha contado todavía. Bueno, pues nada, Si os parece, abrimos turno de preguntas. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, primero, a ver, hay que aplaudir a... Felicidades por la exposición. Es emotivo, porque esto lo sientes. Realmente yo creo que lo que estamos aquí lo sentimos. Has hecho mención durante tu charla de la posibilidad de erradicar a ETA en varias fases. ¿Tú sinceramente crees, se le ha vencido, pero tú crees que está erradicada? No. Vamos a ver, yo creo que policialmente sí. No hay un germen hoy, esta ATA que se ha inventado ahora, yo creo que no. A ver, cuando el IRA, no tiene nada que ver el proceso que ocurrió en Irlanda con toda la historia de Europa, desde luego, ni de Escocia, pero bueno, incluso llegó a atentar posteriormente, ¿no?, después de darle lo que pidieron. En este sentido, yo creo que ETA está derrotada policialmente, y que es muy difícil, remotamente muy difícil, ¿no? Yo estoy ya afuera, pero desde luego tengo muchas conexiones dentro, es muy difícil. ¿Por qué? Pues está claro. Vamos a ver, lo poco que, o sea, la esencia de la ETA que queda en HB, por ejemplo, ¿no? Daos cuenta que está sufragada por el Estado, ¿no? O sea, tiene un cacho ya en las instituciones, tiene sus sueldos, que como
Como se hizo con los politilis en el año 61, se vinieron a buenas, se les dio un sueldo, y bueno, poco a poco es lo que ha ocurrido. Entonces se han metido en esta sociedad ya sin condenar tajantemente porque cuando Otegi condena, luego dice bien claro, yo condeno porque sé que condeno porque me lo pedís que condene, pero yo lo que quiero es traer a los presos, hacer aquí luego el apaño que han hecho, que lo están poniendo en la calle, y por otro lado la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo está metiendo porque mis compañeros están peleando ahí, si no, estaban en la calle ya. Entonces, yo creo que no. Yo creo que el terrorismo en ese aspecto está erradicado. Sale un loco por ahí, como el Iñaki Bilbao, que veíamos en la tele, y un día le dan la libertad y cogen una pistola y matan a alguien por ahí. Pudiera ocurrir, pero sería casos aislados. Como terrorismo, por desgracia, tenemos el yihadismo, por supuesto la unidad se ha adaptado a eso también, ¿no? Que de eso he hablado un poco, pero bueno, yo creo que eso. Cuando te pagan, estás bien, y encima de una sociedad que acoge, la sociedad vasca, aunque sea, les acoge, con el silencio, como sea, pues están ahí. Entonces, Pues iniciamos el turno. Sí, pero... Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Juan José, muchísimas gracias. Creo que Cataluña Suma hace hoy este libro suyo. Aquí estamos en la sala que se llama Miguel Cervilla, un guardia urbano asesinado por la ETA, nuestro único guardia urbano asesinado por ETA en Barcelona. Por tanto, somos conscientes de lo que hemos pasado. Yo personalmente tuve 3 amigos asesinados por ETA, o sea, yo sé lo que es esto. Creo que es muy duro y, por tanto, aquí rendir homenaje a todos los guardias, a todos los policías, a todos los militares, a todos los que han dado su vida. Escucha bien, por España, porque se asesinó en la dictadura, se asesinó cuando teníamos un trance económico y social y político muy complicado, que es la transición, y se asesinó en la democracia. ETA no asesinó con el franquismo, ETA asesinó por ser español, No os quepa ninguna duda de eso. Porque ellos decían socialismo e independencia. Por tanto, no, es que no confundamos, porque he escuchado varias veces dictadura, pues 1000 veces dictadura. Pero no asesinó por la dictadura, sino porque nosotros éramos españoles y ellos querían romper esta nación. Esa es la realidad. No hay otra causa. Yo creo profundamente que esto es lo que ha ocurrido aquí. Y sé por los caminos, en fin, y por los meandros, no. Esa es la única realidad que creo que ha pasado. En fin, yo quisiera hacer una pregunta muy cruda y muy dura, pero una pregunta. No entiendo ni entenderé jamás por qué he visto lo que he visto, y tú quizás más que yo, porque nunca un guardia civil, un policía nacional, un militar con arma, que pudiera ser automática o semiautomática. ¿Sabes a qué me refiero, no? ¿De acuerdo? Parabellum o la Z. Nunca se tomó la justicia por su mano. Después de lo que pasó en Vic, en Zaragoza o en Hipercor. ¿Por qué los guardias y los policías y los militares se aguantaron tanto? ¿Por qué todo esto? Esto no ha ocurrido jamás en la ciudad. Nunca, ni en Inglaterra, ni en Alemania, en ningún sitio. Hemos aguantado los muertos. Has dicho tú, 98 muertos del año, creo que el 80. Fíjate tú, era cada 1 o 2 días un muerto que nos ponían. Y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué todo eso? Pues es muy sencillo. Porque ellos son terroristas y nosotros no. Porque si hubiéramos sido terroristas o hubiéramos hecho una guerra sucia, como ellos dicen que es totalmente falso, pues se hubiera acabado con esto muy brevemente. Una unidad como el GAR, con el despliegue que tenía en pocos años, hubiéramos hecho una guerra sucia, como ocurrió en otros países de Hispanoamérica, Latinoamérica, con causas graves, ¿no? No, aquí no se hizo nada. Y había que aguantar. Hombre, claro, había que aguantar. Hombre, yo viví una etapa... Vale. Yo viví una etapa más suave. Nos asesinaban como, pero ¿de qué manera? Y había que resistir. ¿Crees que sí? Yo no voy a defender los GAR aquí,
Pero en fin, había que resistir y aguantar esto. No, pero bueno, mire... Si hubiéramos actuado de otra manera, quizás esto se hubiera terminado una sangría de casi 1000 muertos. Pero mire... Eso fue terrible. Tiene que entender una cosa. Si hoy, con lo poco que tienen para criminalizarnos, porque no tienen prácticamente nada, pero lo hacen, lo han hecho por sistema. Es una vergüenza. Si con lo poco que tienen nos llaman torturadores y todo, si hubiéramos hecho un poquito más, imagínese, pero nosotros... a mí en la Complutense en un máster de terrorismo que me invitaron, pero esta señora que se presentó al Endacari, ahora no me sale, terrible, dice que nosotros habíamos asesinado a 400 personas, a todo el alumnado, ¿no? Incluso la que venía del gobierno vasco, la portavoz del gobierno vasco de la plataforma de Gogora, de la esta de paz y convivencia, que tuvo que llamar la atención diciendo no, que eso es falso. 400 personas nosotros, o sea, errores policiales han ocurrido a lo largo de la historia de España, desde que se fundó la Guardia Civil en el año 1844, pues ni sé, pero son errores. No hemos sido terroristas y eso es lo que nos avala. Yo creo que al pueblo español no le hubiera importado tanto que nos hubieran calificado. Si hubiéramos evitado muchas muertes y mucho sacrificio y mucho dolor de muchas familias, seguro, no hubiera importado tanto que nos hubieran llamado lo que querían llamarnos, sí, pero haber evitado aquello, que fue una sangría terrible, y tú los viviste, y fue horroroso, y aquí no se hizo nada, y se aguantó y se resistió. Ninguna nación de Europa hubiera resistido lo que resistimos, nunca. Aquí, que somos de raza, y lo aguantamos. Por pero Dios. ya le digo, hoy, si se les puede silenciar de alguna manera es poniéndoles encima de la mesa eso. Ellos, a mí me han acusado, torturadores, bueno, bien, presénteme usted, yo le documento lo que hay, los muertos, los mutilados, como he dicho. Usted documenteme qué se ha hecho. Blas y Zabala lo condenamos tajantemente, y no fue ni la Guardia Civil ni la policía. Esos son casos que hay que condenar, todos. Y hay que hablar, y el que haya leído mi libro sabe de lo que hablo ahí. Pero de eso a lo que usted quiere decir, dése cuenta que hoy ya, si están haciendo ellos un relato novelado en el sentido de no es tan fácil como usted se cree. Ellos quieren nivelarlo, decir, bueno, nosotros, la ETA hizo esto, pero vosotros hicisteis lo otro. Es así. Y nosotros los defendimos y ellos nos atacaron. Con el No Estado es lo de Derecho, mismo, Dios mío, no es lo mismo. No, pero con el Vamos Estado a de ser por Derecho Dios. siempre. En fin, yo es lo que creo porque he visto lo que he visto o sea, decirle al Estado español, te pido esto, esto y esto, pero no defenderé tu vida. Y mañana tu hijo o tu padre o tu madre sean asesinados y aguantarás. Y cajita y bandera, Bueno, y nadie se movió. Bandera tampoco, porque no se podían poner ni la... No, la bandera la pusimos siempre, se puso siempre, Allí aunque no los estaban por fuera, detrás se puso y- la bandera de España porque morían por España. En fin, yo lo siento mucho, Bueno, eso pero yo no esto no lo he entendido jamás, no lo puedo entender, es un pueblo de raza, aguantar lo que aguantamos, yo esto no lo he podido entender, de verdad te lo digo. Sí, tiene Y razón. probablemente en esta situación no hubiera pasado lo que pasó. Aquí se cedió porque cada día nos examinaban de democracia y Europa nos miraba y aquí todo el mundo estaba acojonado, esa es la verdad. Sí, sí. Y aquí cedimos y nos mataban a la gente como perros. Y sabes, eran españoles, yo, por eso no. No. Vale. Sí, ahora. Disculpe por la espera, ¿eh? Al micro así. Bueno, perfecto. Buenas noches. Mi nombre es Luis Ortiz. Yo voy a intervenir como representante de la Unión de la Resistencia Venezolana. Por supuesto, ante todo, yo quiero felicitar a Suma, a Cataluña Suma por este evento que me parece extraordinario. Parece que es un evento que está alineado, como tiene que ser, con la defensa del país. Con la defensa de lo que hasta ahora es el experimento, el ensayo, como yo lo llamo, del pacto político de punto fijo. Creo que los que estamos aquí seguramente tenemos ese fuelle de patriota. Por lo tanto, yo quiero dirigirme a ti, Juan José, como un ciudadano valiente, como un profesional institucional valiente y, por supuesto, como un gran patriota español. No he leído tus libros, pero nada más escucharte y por la referencia que tengo, y sobre todo con el que me ha permitido este espacio, mi amigo Xavi Codorniu, con quien tengo el honor de compartir desde hace 5 años, desde que estoy aquí en España,
obligados, como 7 millones de venezolanos que estamos regados por todo el país, precisamente por culpa de los que en los años 58 hasta ahora los españoles han llamado terroristas y que nosotros ahora los llamamos bandas delincuenciales internacionales. Y me voy a referir, me voy a quedar de tu exposición con algo que me ha sorprendido hasta cierto punto de manera grata, que tú los califiques de mafias. Porque nosotros hace 8 o 10 años, la organización a la cual pertenezco, intentamos precisamente etiquetarlos a estos delincuentes organizados, transnacionales, porque esta ETA estuvo también en Venezuela, ¿no es cierto? No, está. Y, bueno, no quiero abusar del tiempo. Nosotros hemos documentado, hemos investigado todo la mafia que se ha organizado transnacionalmente, porque aquí hay muchas cosas que hay que profundizar. A veces lo converso con Patricio Chávez. Por ejemplo, la financiación de estos organismos. Porque en Venezuela y en Colombia, puntualmente, en Perú, la ETA jugó incluso papeles importantes a nivel de entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya sabemos todos. Me quedo con que hay que calificarlo, creo que de manera más actualizada. Tenemos que actualizar incluso el lenguaje, porque esto es una guerra que no ha terminado, es una guerra que está en caliente, diría yo, pues. Y sin lugar a dudas siempre estoy repitiendo que España ahorita es un objetivo, como Venezuela lo fue para esa misma mafia amplia, los Castros, la ETA en España y la IRA incluso, los peruanos, los colombianos, y lograron acabar a un experimento también democrático como fue Venezuela, que era impensable que sucediera. Y yo, sin lugar a duda, creo que España está atravesando en este momento situaciones muy similares como las que atravesamos nosotros en los años 79 y los años 80. Y por cierto, voy a hacer rápidamente, quiero pedir disculpas. Yo recuerdo que Carlos Andrés Pérez con Felipe González participaron en estas conversaciones del tema de estos delincuentes de la ETA. Yo recuerdo perfectamente hoy, y hasta incluso a recursos económicos hicieron tratos y pactos como lo que pasó con Colombia, con los delincuentes colombianos, guerrilleros, la FARC y el ELN, y con los cubanos, y hasta el mismo Obama incluso se prestó para esa situación. Entonces me quedo con esa parte, y hay otra que también me llama mucho la atención. Tú planteas en tu intervención, nos están ganando la batalla. Sin lugar a duda es así. Ya no ponen tantas bombas, pero tienen espacios de poder y tienen una acumulación de riqueza incalculable, que es lo que nos empodera para lograr los objetivos que están logrando. Ejemplo, Petro en Colombia, por ejemplo, Lula en Brasil y Zapatero aquí, por cierto, en España, como canciller de todos ellos. Entonces dirán algunos, pero esto no es una intervención política. Sí, porque lamentablemente la alta política está dominada por estas bandas delincuenciales que nosotros también hemos llamado terroristas. De tal manera que yo quiero entonces, José, para formularte mi pregunta, decirte que somos colegas. Lo que pasa es que nosotros, la Unión de la Resistencia Ciudadana, hasta el momento no hemos sido eficaces para la liberación de nuestro país. El tema nuestro es un tema de liberación porque está precisamente secuestrada por esto que estamos hablando. Todos están concentrados, y tú lo sabes, no sé, porque tú eres especialista, eres un profesional. Allá tenemos los iraníes, tenemos los de la ETA, tenemos los turcos, tenemos a los españoles, los tenemos allá. Todos están organizados alrededor, bueno, de los propósitos de todos ellos, de las riquezas. El coltán, el uranio se va para los turcos, el oro se va donde los turcos, el petróleo lo están negociando en el medio del mar ahorita, por cierto, con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces mi pregunta es, en base a tus dos intervenciones que me han parecido muy interesantes, ¿consideras tú como un patriota profesional de España que el ejército y la policía
de este gran país está preparada para defender la Constitución de España y evitar lo que sucedió precisamente en Venezuela, que las armas de la República, en vez de defender la República, defiendan a estas mafias o a estos terroristas, como tú sigues llamando. Esa es la pregunta. Hombre, sería un extremo, o sea, con la legislación que tenemos en España, llegar a una determinación tan extrema, pues sería crítico, desde luego. Se supone que sí, que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y el Ejército está preparado para eso. Pero bueno, yo creo que el Estado de Derecho, los ciudadanos aquí, aunque reaccionamos muy tarde en España, reaccionaremos cuando toque, que va a tocar ir a votar ya mismo. Y esto, pues, unas veces pinta de un lado, otro de otro, pero bueno, yo espero que empiece a pintar de otra manera. Vale, bueno, lo de Venezuela, pues hombre, es algo ya extremo, desde luego. Muchas gracias. Porque hay un símil. El pacto de Punto Fijo venezolano tiene un símil con el pacto de la Moncloa en todos los órdenes. Y los mismos actores de los dos pactos, por cierto, muchos de ellos están vivos. Ahí está Felipe, están todos, y de aquel lado también están vivos. Sí, se han ido para allá. A ver, más cerca, sí. Así. Bueno, ante todo, quiero anunciar dos cosas, pero ante todo decirle un agradecimiento inmenso, un reconocimiento inmenso a usted, a todas las Fuerzas Armadas y bien, o sea, toda aportación que dé más luz a lo que pasó allá, que fue terrible, ya me estaba atento todo esto, pues es muy de agradecer. Por tanto, un reconocimiento, un agradecimiento inmenso por su libro también. Entonces, yo quería plantear dos cosas. Yo no sé si eso se ha hecho, pero creo que no. Entonces, toda la historia de los atentados de ETA sería bueno, yo creo, que hubiera una enciclopedia de esto. O sea, aparte de las aportaciones individuales, que tienen un valor inmenso y que pueden ir creciendo y es algo que no se va a agotar, pero una enciclopedia en donde constara cronológicamente todos los atentados que han habido, con las caras de todas las personas, o sea, muertos, mutilados, heridos, y entonces pues, sencillamente que estuviera todo, porque dato mata relato. Entonces necesitaría, eso yo no sé si las mismas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se lo han planteado alguna vez, o quién, o cómo se podría hacer, pero yo creo que es una obligación moral hacerlo, porque cuando se dicen tantas mentiras, cuando las víctimas de ETA han tenido que aguantar y aguantan tantas humillaciones y afrentas, o sea, un libro, una enciclopedia que pudiera plantarse a la cara de quien fuera y decir, esta es la historia de los atentados con la cara de cada uno. Y entonces, a partir de aquí, ampliar información, escribir más libros, etc. Pero una enciclopedia de todo, cronológicamente. Esto es que no existe. Sí, todos los atentados están documentados en Historia de un Desafío, por ejemplo, que es como una enciclopedia. Lo que pasa es que tiene que darse cuenta que hoy día, por desgracia, el papel está cada vez más caro, más vetado, como lo que vamos a llamar. Pero sí que hay una documentación en ese libro, Historia de un Desafío, vienen todos los atentados, que son 3.618, todos, con las personas asesinadas, mutiladas y con daños graves o estragos. Incluso documentado con nombres y apellidos de los fallecidos, en el libro Vidas Rotas también, documentado, y luego en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria está todo documentado. Y puede acceder a través de internet, o sea, que es mucho más a la hora de difundir, como usted dice, o sea, mi objetivo es difundir lo que ha hecho la ETA. Es muy difícil aquí, en una hora, que ya yo creo que la gente está un poco aburrida ya, de mí sobre todo, que podamos dar a exteriorizar todo lo que ha ocurrido, pero sí que está documentado. Que se pueda dar a conocer. Sí. Los colegios, mire, los colegios de toda España, yo a través del COVID, bueno, yo ya procuro quedarme con lo bueno de todo, hasta de lo peor. Pues nos tuvimos que adaptar a Skype, a un montón de plataformas con las que accedemos a los chavales, yo desde luego por iniciativa propia, no porque nadie
pues estoy con varios colegios y les voy explicando a través de la pantalla lo que ha ocurrido, ¿no? No de manera así, un libro tan policial, a los chavales tienen que hablar de otra manera. Una cosa más divulgativa, más Sí, está documentado. Lo que pasa es que luego, por comunidades autónomas, pues bueno, allí en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, no se toca. Se toca un poquito. En Cataluña tampoco quieren tocarlo. En las comunidades nacionalistas, por desgracia, no se toca. Es una vergüenza, pero bueno, para eso estamos la población civil o plataformas como Suma, para que los políticos se den cuenta de que la ETA es un torno ha sido la principal preocupación de los españoles hasta el 2008. Cuidado, desde prácticamente en democracia hasta el 2008. Hombre, que ahora se quiera edulcorar, que se quiera blanquear todo esto, que lo han intentado hacer ya hace muchos años, porque lo han novelado mucho. Yo creo que para eso, bueno, pues, hombre, yo lo digo en este libro, ¿no? Pero hay un montón de libros reales, para tener una visión de concepto. Vidas rotas, ya lo digo, ahí vienen todo, Y en Historia del Desafío también, pero si se mete en la web, en el centro memorial, ahí también está documentado. Y hago una última cosa, se trata del 11M. Aquí cuando sucedió el 11M, un grupo de personas y bastante numerosas nos reunimos durante 4 años en la calle, en la Plaza San Jaime, reclamando conocer la verdad del 11M. Y nos reunimos durante estos 4 años, el día 11 de cada mes. Queremos saber. Bueno, al final pues vimos que la cosa estaba empantanada y entonces yo soy de Convivencia Cívica Catalana, donde también de Cataluña Suma, que en fin, tienen todo mi apoyo y todo esto. Entonces, pues claro, comentamos mucha calle. No se puede perder la memoria, pero lo hemos de hacer de otra manera. Y entonces ya decidimos hacer una misa, que la estamos haciendo ya desde hace 19 años, porque, bueno, la misa 15 años, y 4 años más, que son los 19 años que hacen el atentado. Y entonces hemos conservado la memoria de esta manera, y todo el mundo que viene pues sale reconfortado de lo poco que podemos aportar en esos momentos. Pero lo gordo de eso es que en un año prescribe esto. Entonces lo que quiero pedir a todo el mundo es que evitemos que prescriba. Entonces hay que romper esta prescripción. Y entonces para que esto se pueda continuar investigando, o sea que no se cierre en falso, porque todo lo que vivimos es 11M. Es el 11M a partir de eso, están las raíces de todo lo que estamos viviendo y todo lo que ha pasado en España. Por tanto, no podemos dejar que esto se cierre en falso. Y pues no sé, o sea, que hablemos de ello. Hay una asociación de víctimas del 11M que supongo que ya están auditando esto, pero sobre todo que no lo dejemos morir. O sea, por en fin, la obligación moral a las víctimas, pues eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y más, voy a aprovechar lo que ha comentado María Ángeles solo para redondear, porque creo que la pregunta te has quedado a medias. Voy a hacerla yo. Vamos a ver, el 11M, que todos lo tenemos muy en mente y ha sido reciente. En esa enciclopedia que comentaba María Ángeles que hay que hacer, de todo lo que ha contribuido, ha participado, ha tenido algo que ver ETA, tendríamos que contemplar ese atentado también. ¿Tuvo algo que ver ETA en eso? Desde el punto de vista de una persona vinculada a la Guardia Civil, que sabe mucho más que nosotros, la gente normal y corriente, ¿cuál es la opinión? ¿Es un tema yihadista puro y duro o hay algo más que se ha estado escondiendo? ¿Hay algo más que realmente justificara la inclusión en esa enciclopedia que ha comentado María Ángeles? Bueno, técnicamente yo me expreso como pienso. Yo creo que no. No estuvo vinculado desde mi punto de vista. Que no se sabe todo, yo creo que es imposible saberlo. Pero yo estoy seguro que, bueno, días antes del 11M, ETA colocó una maleta bomba en un tren de Burgos, que nosotros hicimos el dispositivo, pero científicamente no está probado. O sea, a mí no me gusta, bueno, de hecho yo no novelo nada, entonces yo no quiero novelar nada. Científicamente yo creo que la ETA es un torno no estuvo ahí, creo. A día de hoy, aunque la política no nos ha mostrado lo que fue el 11M, es evidente, como demuestra otras cosas, yo creo que a día de hoy se sabría. La prensa tiene unos, bueno, yo colaboro con medios de prensa con el que tiene unos equipos de investigación que ya no quisiera la Guardia Civil a veces, o la policía. Entonces, yo particularmente creo que no, que eso está en otra vía, ¿no? Es otro tipo de terrorismo.
pero bueno, que ETA se pudo, si en su día no le salieron las cosas bien en muchas ocasiones, si hubiera hecho cosas parecidas seguramente. Ese es mi punto de vista. O sea, que no estaría... ¿Por qué no tienen tan callado? No. ¿Por qué tienen tan callado este tema que no se sabe nada y fue todo tan turbio? Bueno, yo la verdad es que no soy político, ¿no? Mire, el artículo 5 de la tercera... Estás en la policía y la policía sabe un poco más que nosotros. No, pero bueno, yo estoy ya en la barrera, yo estoy ya en otro, pero no, miren, la política es política. Aquí habrá un político seguramente. Entonces es política. La política no es una ciencia No, fue un cierta. atentado, eso no es política. No, me refiero, hombre, pero eso es indiscutible. Usted dice que fue un atentado, es indiscutible. Son terroristas, eso también es indiscutible. Me refiero a que toda la investigación después, que lo más normal es agarrar a la policía y ponerla a caer de un burro por la investigación que se hizo. Eso lo hacen los políticos, pues seguramente muchas veces para desviar la atención. Lo del ECM, o sea, yo, que soy criminalista, he estado en policía judicial muchos años, entiendo que hacer las labores de investigación de aquel atentado tan cruel, vamos, eso fue terrible. Los compañeros todavía estarán con un estrés postraumático de aquello. O sea, investigar eso fue muy delicado, luego la prensa se encarga de enmarañarlo todo, es muy difícil. ¿Pero se investigó? Sí, se investigó, por supuesto que se investigó. ¿Y por qué no sabemos nada los ciudadanos? Ya, pues no lo sé, a mí me gustaría darle a Es que para ustedes... mí la investigación ha quedado como muy velada. Ya, porque bueno, si no se sabe y no ha salido, es que quiere decir que todo ha quedado como... Pues seguramente Bueno, es pues así. esto no hay derecho. Claro que no hay derecho, yo le doy la razón, pero entiende, si mire, crímenes de ETA sin resolver, por ejemplo, que el 11M... Esto fue más terrible que lo de ETA todavía, porque lo de ETA era tiempos parciales. Sí, pero Esto bueno. fue, en un momento dado, se hicieron cosas muy mal porque los trenes desaparecieron, la furgoneta que se ahora que sí que no sé qué, y no se sabe nada. Esto Ya. es más terrible todavía. La verdad es que... Y yo creo que la ETA estaba detrás, porque la ETA los días antes había puesto muchas mochilas en los trenes y los había dejado ahí. Yo vine en un viaje y había 3 o 4 mochilas allí. Si me lo Cuidado. permite, una pregunta también, un tanto marginal. Va a ser la última pregunta, porque tenemos que... No tiene que ver directamente con los atentados, pero un periodista especializado en estas cuestiones, Roberto Saviano, que ha escrito sobre la mafia y la protección policial desde hace muchos años, había comentado en su momento que era más que probable, y por hecho, que ETA había estado financiándose gracias a actividades relacionadas con la venta de cocaína. Entonces, sobre esto prácticamente no se ha dicho nada, no se ha reflejado nunca nada. Entonces, quisiera saber su opinión, si realmente esta información es correcta o en este punto pues estaba equivocado el periodista Saviano. No, sí que está, vamos a ver, no está documentado porque sobre ETA, documentarlo todo sobre ETA sería, vamos, es imposible, pero sí que tuvo conexiones, bueno, en Hispanoamérica es evidente, era un campo de entrenamiento de la ETA. Venezuela hoy, tenemos ahí a varios terroristas que como no hay un tratado como con Brasil, o sea, como con Brasil ocurre lo mismo, pero sí que está documentado que ETA hizo sus pinitos para financiarse de alguna manera, pero no le salió bien porque, claro, es otra manera de estructurarse. Con la mafia tuvo conexiones, con el IRA, ha tenido conexiones con Argelia, con los dirigentes de su país en los años 80. Pues sí que está documentado, que hicieron sus pocas cosas, desde luego. Era mucho más sencillo secuestrar a un empresario y pedir un rescate y se le daba, figúrese la cantidad de millones que pidieron por el último secuestrado que tuvo, por Julio Luis Zamora. Digo que no por José Antonio Ortega Lara, que no fue un secuestro con una extorsión detrás, pero por eso le valía. Bueno, tráfico de armas, por supuesto. Ahora si alguien
tienen, y una vez haya acabado esta fase, les invitamos a la final de la sede, donde tomaremos una copita de despedida y de agradecimiento. Muchas gracias a todos por vuestra atención.